La bruja de San Miguel. Esto me pasó hace algunos años, y la verdad, casi no me gusta charlar de esto, porque no sé qué sucedió en realidad ese día. No creo haberlo imaginado, pero se los comparto y ustedes juzguen. A pesar de que he vivido toda mi vida aquí en San Miguel, nunca había creído en aquellas historias que nos contaban mis abuelos acerca de las brujas que vivían en lo alto del cerro y que en ciertas temporadas bajaban por las noches buscando niños pequeños, de preferencia recién nacidos. Los padres tenían que poner veladoras y cruces de ocote en todas las puertas y ventanas de la casa. Yo siempre pensé que esas historias nos las contaban solo para asustarnos y que nos portáramos bien. Pero en varias ocasiones me tocó ver aquellos puntitos luminosos saltando por todo el cerro, aunque yo siempre traté de darles una explicación lógica y no quise quedarme con aquella creencia de que eran brujas volando dentro de bolas de fuego. Un día, estando de visita con mis abuelos, tocó que había un baile en el pueblo. Me acompañaba una amiga y Alfredo, mi primo. Esa noche, la verdad es que nos quedamos hasta que se terminó el baile, ya que se había puesto muy bueno. Ya como a eso de las 2 de la madrugada, le dije a Alfredo que me acompañara a dejar a mi amiga. Ella vive en una ranchería cercana, como a unos 15 minutos caminando desde el baile, atravesando un costado de un cerro. Caminábamos tranquilos, la verdad, íbamos bien a gusto platicando con mi amiga. Aparte de que conocíamos muy bien ese camino y aunque estuviera oscuro, nos sentíamos seguros. Llegamos sin problema, la dejé en la puerta de su casa, me despedí de ella y Alfredo y yo nos dimos media vuelta y regresamos por donde habíamos venido. Pero un tramo más adelante nos pasamos a una vereda aledaña. Esta sí estaba más adentro del cerro de San Miguel y también está más tupida de árboles y vegetación, pero si le atajábamos un buen trecho, nos quedaba más cerca para llegar a casa, solo que si estaba muy sola, casi no pasa gente por ahí en el día, y mucho menos en la madrugada, y la verdad nos confiábamos, ya que nunca en la vida nos habían espantado por estos lugares. Ya íbamos como en la mitad del camino, cuando empezó a calarnos un poco el frío. Alfredo ya tenía cara de sueño y yo solo me sentía un poco cansado. Aún así, íbamos a buen paso. La madrugada estaba muy silenciosa. Solo se escuchaba cómo soplaba un poco el viento, el sonido de los grillos y nuestros pasos sobre ese camino de gravilla. Desde hace rato se nos habían quitado las ganas de platicar. En esas andábamos, cuando Alfredo se detuvo de pronto y me señaló un puntito de luz que se miraba hasta arriba de un cerro, y me dijo asustado: «Esa es una bruja», y se quedó ahí parado mirando. Al momento no le hice mucho caso, ya que se ven seguido por aquí y las habíamos visto muchas veces, pero entonces me dijo más asustado que la bruja ya había brincado. Alfredo siempre había sido medio cobarde, así que no le volví a hacer mucho caso que digamos, y seguí caminando. Pero al ver que no me alcanzaba, me detuve y me regresé, y sin querer, se me ocurre voltear hacia atrás a donde estaba mirando a Alfredo, y vi cómo ese puntito de luz brincaba desde la punta hasta la mitad del cerro. Sí me dio miedo, sentí un escalofrío en todo el cuerpo, y entonces le grité a Alfredo que nos fuéramos. Pero él ya no me contestó. Volteé a todos lados buscándolo y ya se había esfumado. A lo lejos me pareció oír sus pasos corriendo en el bosque y después un fuerte alarido, y en un rato más ya no escuché nada. Le grité un par de veces pero no me contestó. Me quedé engarrotado y la verdad no supe qué hacer, si correr al bosque a buscarlo o regresarme a casa y pedir ayuda. Sin quererlo, volví a voltear hacia el cerro y aquel puntito de luz brincó otra vez, pero ahora lo hizo hacia más abajo. Parecía que venía hacia esta vereda donde estábamos. Y este ya no era un puntito luminoso perdido entre la maleza,
se hacía cada vez más grande conforme se acercaba. Al cabo de unos segundos ya era una bola de lumbre bastante grande. Ahí dejé de pensar y me eché a correr sobre la vereda hacia mi casa. Corrí lo más rápido que pude, sentía que mi corazón se iba a reventar. Todo esto fue cosa de unos 5 minutos, pero a mí se me hacía eterno. Cuando al fin vi la entrada del huerto de mi casa, en verdad respiré aliviado, pero el gusto me duró muy poco, ya que en ese momento escuché cómo chocaba algo con fuerza contra las ramas de los árboles detrás de mí. La verdad, no quise voltear. Aventé la puerta de la cerca y corrí esquivando los árboles, y en eso escuché que a mi costado crujieron las hojas secas regadas sobre el suelo como cuando se están quemando. Yo sentí como si me tiraran de los pelos y un golpe caliente en la espalda. Las piernas se me desguanzaron y me fui de boca contra el suelo. Intenté pararme pero ya no pude. Había llovido y la tierra era un lodazal. Solo recuerdo que algo apareció frente a mí. Solo podía ver algo parecido a unos pies. Pero si les soy sincero, eso parecían unas patas de guajolote envueltas en lumbre. Me cubrí la cabeza con las manos y cerré los ojos y empecé a rezar. Les podría jurar por esta que escuché el resoplido de la lumbre cortando el aire. La verdad, no paré de rezar. No sé cuánto tiempo pasé ahí tirado sin moverme, esperando a que esa cosa me hiciera algo. Hasta que, de pronto, dejé de escuchar el resoplar de la lumbre. Abrí los ojos y ya no había nada frente a mí. Solo olía mucho a chamuscado. Me paré como pude y me metí a la casa. Mi papá estaba en la sala viendo televisión. Cuando me vio entrar todo enlodado, me preguntó qué me había pasado. Como pude le expliqué, pero como que al principio no me creyó. Pensó que estaba borracho o algo así. Pero al final, al ver que no venía mi primo conmigo, despertó a mis 2 hermanos y salimos a buscarlo. Cuando cruzamos el huerto, había hojas quemadas por todo el piso, como si fueran pisadas, y seguía oliendo mucho a quemado. Apenas salimos de la cerca, vimos que a uno de los árboles de los grandes se les había quebrado varias de sus ramas altas. Como todos llevábamos lámparas, pudimos caminar más rápido hasta donde se había perdido Alfredo. Ahí nos dividimos. Mi papá y yo nos metimos al bosque, y mis hermanos siguieron sobre la vereda. Yo no podía dejar de estar volteando hacia el cerro a cada rato, y apenas miraba algo, empezaba a sudar frío. Estuvimos buscándolo un buen rato. Ya había empezado a aclarar. Nos sentamos a descansar sobre unas piedras grandes, cuando alcancé a escuchar un leve quejido que provenía de una de las barrancas al pie del cerro. Me acerqué despacio con miedo, y al mirar al fondo, vi que era Alfredo. No era muy profunda la barranca, así que me bajé rápido hacia él. Estaba todo revolcado como si lo hubieran arrastrado sobre las piedras. Tenía sangre en todo el cuerpo y heridos en la cara y brazos como si lo hubieran arañado, y muchas ampollas en su pecho. Yo me quedé ahí y mi papá se fue por ayuda. Al tiempo, Alfredo se pudo recuperar de casi todas sus heridas, pero las quemaduras en su pecho le dejaron cicatrices permanentes. Cuando le preguntaron qué le había pasado aquella madrugada en el bosque, se puso serio y bajó la mirada, y juró que no se acordaba de nada. Lo último que recuerda es que se echó a correr al bosque cuando vio que aquella bola de lumbre bajaba del cerro hacia nosotros. Después se tropezó con algo en el camino que lo mandó al suelo, y que de ahí ya no recuerda nada. Hasta el día de hoy yo no le creo que no se acuerde, porque cuando le conté lo que a mí me había pasado, vi el espanto en sus ojos. No quiero ni imaginarme lo que él vivió, porque creo que yo corrí con algo más de suerte. Esperamos que te haya gustado esta audiohistoria.